Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a prepararnos con esta segunda conferencia, el pre-Armagedón. Quiero que miren, antes de que entremos a la palabra, esa imagen. Es increíble que en estos momentos nosotros estemos viendo, y qué casualidad que precisamente después que Israel cumplió los 70 años, en lo que hablábamos el primer mensaje, el preámbulo de los 10 años en rojo, los pasos gigantes de estos 4 jinetes. No que ya están sueltos. Lo que estamos viendo son los pasos ya, acelerándose. Es decir, los estamos viendo en primera instancia. Porque van a ser sueltos en toda su potencia después del arrebatamiento de la iglesia. Y para ello vamos a la palabra del Señor en Ezequiel 38, 1 al 6. Dice así la palabra. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él diciendo, así ha dicho Yahweh, el Señor, yo estoy contra ti, Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, te quebrantaré. Es decir, va a tener un golpe primero, va a ser golpeado primero, para que vaya atención a lo que vamos a tocar. Porque tiene que ver mucho en este momento con Ucrania. Te quebrantaré, o sea, va a haber un golpe a él, a este personaje de los confines del norte. Dice, te pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti junto con todo tu ejército, caballos y jinetes, completamente equipados. Una gran multitud con paveses y escudos, armados todos ellos con espada. Irán, o sea, Persia, Cus y Fut, o sea, países musulmanes y socialistas o izquierdistas de África. Y con ellos, todos con escudos y yelmo. Gomer. Estos son pueblos que están unidos en la parte norte y que una vez fueron parte de la Unión Soviética, algunos de ellos como kurdos. Todas sus tropas, la casa de Togorma, eso quiere decir Turquía, de los confines del norte, todas sus tropas, muchos pueblos, estarán contigo. Dios bendiga su bendita palabra. El pre-Armagedón, la guerra de Gog y Magog potencialmente preparada. Con ella, con esta guerra que la hemos titulado pre-Armagedón, quedará el terreno preparado para los 4 jinetes del Apocalipsis. Debemos declarar que el Armagedón no deberá de suceder, sino hasta el final de la gran tribulación. Sin embargo, esa palabra ha tomado una relevancia sin precedente después que Rusia ha tomado o tomó la decisión fragante de invadir a Ucrania. Pero hace 2 semanas, el número 1 del mundo, en este momento, como es el presidente Joe Biden, hizo una declaración que volvió a encender las llamas de ese monstruo que la
gente habla y que lo dijo hace 2000 años Apocalipsis, el Armagedón. A quien la gente militar del mundo le llama como la Tercera Guerra Mundial. Era increíble que después de la Segunda Guerra Mundial, después, como hablábamos el tema anoche, de ese nuevo orden mundial que supuestamente todas las naciones se unirían para nunca más tener una guerra así. En este momento, potencialmente, ese monstruo ha despertado. El presidente Joe Biden dijo hace 2 semanas que el Armagedón, esa palabra, que fue noticia en todos los Estados Unidos y en todo el mundo, porque quien estaba diciendo era el número 1 del mundo. Cuando él dijo, el Armagedón está en la vuelta de la esquina. Potencialmente, dijo Joe Biden, estamos eminentemente en peligro de que se desate el infierno. ¿Por qué? Porque tenemos un elemento maniático, un tipo frío al estilo de Adolfo Hitler. Ese personaje que se levantó aquí a pocas horas de aquí de Bruselas, Bélgica, donde estamos. Ese Hitler que igual era un hombre frío, que no lo conmovió la masacre de niños, de ancianos, de miriadas de soldados que fueron poseídos por el mismo espíritu de él, de alemanes, que murieron por una causa de nada. Un hombre que no se conmovió en lo más mínimo del dolor. En mi libro Israel al filo de la profecía, escribo en la primera edición, que fue en 1995, que se iba a levantar un segundo Adolfo Hitler. Eso lo escribí en el 95, en la primera parte de Israel al filo. E inclusive en la tercera edición, que es esta que tenemos, decidí no quitarla. Dije que íbamos a tener un segundo Adolfo Hitler con el mismo espíritu de la bestia anticristo. Fui criticado porque a veces nos toca, como lo dijo el doctor y teólogo de los chilenos, el doctor Silva, cuando le tocó presentarme en el Congreso Escatológico de Chile en el 2019. Y el doctor Silva dijo, los escatólogos de hoy en día representan a los profetas de antes. Son los que le toca bailar con la más fea. Les toca decir lo que la gente no quiere oír. Son los que constantemente son duramente criticados, dijo el doctor Silva. Los escatólogos de hoy, dijo, son los que duermen muy poco porque padecen de mucho insomnio. Porque ellos ven lo que ustedes todavía no pueden ver, dijo. Ellos lo están viendo. Y precisamente por eso son fuertemente criticados. Porque a veces nos ha tocado escribir lo que todavía nadie lo ha perfilado. Lo que todavía nadie lo ha visto. Como cuando en el 2005 dije en aquel entonces, en una de las conferencias, y las tuvimos en los famosos videocassettes, de que la televisión normal
iba a desaparecer y que una televisión delgada iba a aparecer y que esa televisión plasma, dije, no va a ser un regalo, sino que serán ojos y oídos del sistema en tus casas. Y dije en el 2005, los teléfonos, aquellos teléfonos que teníamos antes, recuerda que servían para defensa personal. Dije, los teléfonos van a desaparecer y va a venir un teléfono inteligente. Y ese teléfono inteligente, dije en aquel entonces, no va a ser regalo, sino que van a ser ojos y oídos, van a escucharte, van a saber dónde estás, van a saber dónde andas. Un pastor del movimiento G12 en Atlanta en el 2006 hizo un show para burlarse de Antonio Bolañes por lo que había dicho de ese tema. E hicieron un drama burlándose públicamente. Y el pastor salió diciendo, oiga, lo que dijo ese loco de que nuestras televisiones que tenemos va a desaparecer y esto, y dijo todo. Se carcajeaba. Pero en el 2007 va a ser History Channel quien va a venir en mi rescate. Y History Channel saca un documental en el 2007 y dice, ahora tu nueva televisión que ha entrado en tu casa, tu esposa ya no está segura que no la están viendo, dijo. Porque la nueva televisión plasma trae una microcámara integrada que puede ser activada por el sistema y te pueden ver y escuchar. El nuevo teléfono, dijo History Channel, son ojos y oídos. Te podrán ver, te podrán rastrear. Podrán saber dónde estás y dónde andas o dónde fuiste. Pero nos toca siempre adelantarnos y nos atacan durísimamente. Cuando dije en el 1995, en la primera edición, que iba a haber un segundo Hitler, que se iba a levantar un segundo Hitler previo al arrebatamiento de la iglesia, dijeron que era una locura lo que estábamos diciendo. Y de veras, si nos poníamos a ver, normalmente era imposible estar viendo una Unión Europea consolidada, con un comunismo que cayó, con cada vez más naciones que se quieren unir a la Unión Europea, con un superejército llamado la OTAN, con unas Naciones Unidas consolidadas con 204 naciones, pues era ilógico pensar que se levantaría un Adolfo Hitler. Pero había un hombre que lo hemos venido observando desde hace mucho tiempo. Llegó por las vías de la democracia al poder en Rusia. Desde que llegó la historia se empezó a conocer que era un hombre frío, que había sido militar de una de las fuerzas militares más criminales de Rusia y más insensible de Rusia, la KGB. Ese era el nuevo presidente de los rusos, un hombre frío, un hombre que pertenecía a las fuerzas militares más criminales y más insensibles del país de Rusia. Y ese hombre se convierte en el presidente de los rusos. Y algunos pensaron que solo iba a ganar un primer periodo. Pero no. El hombre llegó para quedar elegido, reelegido y reelegido, y ahí está. Y en el diciembre del 2021, el año pasado, empezaron a ver, más bien desde el 2014, cuando ordena a las tropas que invada territorios pegados a Ucrania. Desde ahí ya se olía que este hombre tenía muy malas intenciones. Ucrania, un país luchador, como habíamos mostrado anoche, un país eminentemente agrícola,
el segundo país más agrícola a nivel mundial, el máximo productor de trigo y de cebada. Gente sencilla, sobrevivientes del holocausto nazi, los que sufrieron en carne propia el holocausto nazi. En aquel momento, Ucrania olió que habían malas intenciones y empezó a pegar gritos a la Unión Europea, suplicarle a la OTAN que por favor lo aceptaran como miembro de la OTAN. ¿Por qué? Porque Ucrania olía de que este elemento era malo y que la única manera que lo podía detener era si era aceptado dentro de la OTAN. ¿Por qué? Porque este tipo no iba a meterse ya con el superejército de la OTAN. Pero algunos dicen que en todo esto, en esta misma guerra, están metidos los Illuminati, o sea, la élite. Así es que, por eso es que muchos creen que toda esta misma guerra es provocada con un propósito. Y como quienes manejan todos estos poderes desde abajo, si esa gente que aparece en el símbolo de la moneda americana, el símbolo de la pirámide y el ojo que todo lo ve, esa misma gente que aparece en el símbolo de la moneda del euro, lo que quiere decir que ellos son los dueños de esas dos monedas. Ellos mismos posiblemente dieron órdenes para que la OTAN hiciera oídos sordos, para que no aceptase los gritos desesperados que Ucrania estaba pegando desde el 2014. Porque ya miraba que este hombre malo iba a venir sobre ellos. A finales de diciembre, las sospechas empezaron a ser fuertísimas. De inmediato Estados Unidos comenzó a denunciar y a decir que no le gustaba que Putin estuviese moviendo 150,000 soldados hacia la frontera de Ucrania. De inmediato Estados Unidos advierte y dice, estos vienen con muy malas intenciones. Sin embargo, el elemento este no hizo caso a ninguna de las advertencias. El mundo no creía que esto iba a pasar. Primero, porque veníamos saliendo de una pandemia. Una pandemia que todavía el año pasado estaban frescos los dolores de las millones de personas que perdimos en esta pandemia. Según las estadísticas reales de la Organización Mundial de la Salud, fueron 16 millones los que murieron en esta pandemia. Solamente en Estados Unidos nosotros perdimos 1.350.000 almas. Entonces todavía el año pasado todavía estaba fresco, incluyendo Europa y todos, todavía estaba fresco ese dolor provocado por esta pandemia que planificada o no planificada, no importa, que viene del mismo infierno, eso sí lo creemos. Porque tenemos múltiples de testimonios. En lo personal, de personas, de siervos de Dios allá en Estados Unidos, que estuvieron a punto de morir por este virus y que ellos pudieron ver en vivo los demonios de muerte operando en este virus. Uno de los testimonios que hablo es de la esposa de un siervo de Dios, amigo mío, ahí en Houston. En aquel momento ella dice, bueno, Bolaine, yo me moría del ataque de este virus.
Yo sentía que me iba, dijo. Yo tomé la decisión que no me llevaran al hospital a entubarme porque pues ya se sabía que si lo entubaban no regresaba. En aquel momento dijo en que yo ya siento que se va todo. Yo le pido a mi esposo, al pastor, que por favor ore por sanidad sobre mí. Y en el momento que yo le estoy diciendo eso, escucho una voz audible que me dice, no, dile que no ore por sanidad por ti. Dile que reprenda a ese virus como demonio de muerte. Y le dice al esposo, y en ese momento el esposo junto con los diáconos toman la autoridad y le dicen, demonio de coronavirus, en el nombre de Jesús de Nazaret, te reprendo y te ordeno que abandones este cuerpo santo. Y me dijo, hermano, de inmediato sentí uno caliente y de inmediato fui sana. Por eso sabemos que este virus viene del mismo infierno. Viene del mismo infierno y que posiblemente fue manipulada. Esa es la mejor palabra, manipulada. Hay un estudio que tengo en mi canal de YouTube que se llama Conspiraciones, hablando de la élite y de los 3 doctores chinos de este pueblo donde surgió. Cómo estos 3 doctores, en términos de 2 semanas por haber dicho lo que dijeron, en solo 2 semanas después los 3 estaban muertos en China. Así es que no hay duda que esto fue manipulado. Manipulado. ¿Para qué? Para hablar del tema que vamos a hablar en la mañana. Aprovecharon esta pandemia para hacer todo el entrenamiento del tema que vamos a hablar en la mañana. La marca de la bestia. Enseñar al pueblo a poner su frente. Enseñar a las naciones a tener listo para obedecer órdenes. Y eso es lo que estábamos todos concentrados. Cuando de momento, febrero de este 2022, entra en sospecha esta lectura que comenzamos en la primera etapa y que esta es la segunda etapa, 38, 11, 13. Y dirás tú, subiré contra una tierra indefensa. ¿Por qué hablamos de una tierra indefensa si Ucrania es la primera parte en esta fase? Porque la segunda es cuando se va a venir contra Israel. Si hablamos en la primera etapa de esto, Ucrania, comparado a esa superpotencia que tiene más de 6,000 bombas atómicas, que tiene lo mejor de los aviones después de Estados Unidos de guerra, que tiene la mejor artillería después de Estados Unidos, por eso es la segunda potencia. Se viene contra un país que no tiene nada comparado a la superpotencia que viene encima. Y se vendrás tú contra un pueblo indefenso. Iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muro. Interesante. Porque hasta 1989, estos mismos países estaban divididos por el famoso muro de Berlín. Después que cayó la Unión Soviética, ya viven sin muros. Y no tienen cerrojos ni puertas para arrebatar despojos y para tomar botín.
¿Cuál es la intención de esta invasión de Rusia en primera fase? Todos los expertos dijeron, no cabe duda que Putin olió el cambio climático y sabe que para 23, 24 viene una crisis sin precedente en la producción mundial. Y el que tenga el control de los granos va a tener al toro por los cuernos. Rusia sabía que su vecino es el máximo productor de granos, el segundo a nivel mundial. Así es que la intención, dicen todos los expertos, de la invasión de Rusia era más que todo adueñarse del país más productor, el segundo más productor del mundo. Era decir, adueñarse de ese botín. Para arrebatar despojo y para tomar botín. Para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas. Y sobre el pueblo recogido de entre las naciones. Aquí ya involucra a Israel. Porque ineludiblemente, y eso es lo que creemos, ahí va, para allá va. Porque recuerda la primera parte que leímos. Dice, te quebrantaré. Después vamos a regresar a esta parte. Porque Putin, cuando decide invadir Ucrania, él pensaba que en 30 días máximo Ucrania iba a caer de rodillas, rendido. Porque era imposible que Ucrania aguantara ese super ejército. Máximo cuando Ucrania empieza a pegar gritos a la Unión Europea, a la OTAN, a que lo ayude, la OTAN se echa para atrás porque el hombre este anuncia, si ustedes se meten, desato el infierno. Entonces la OTAN dice, como Ucrania no es nuestro miembro, I'm sorry, no podemos ayudarlos. La OTAN se lava las manos y se hace para atrás. Pero Putin nunca imaginó que al frente de ese pueblo se iba a levantar, mire cómo viene la profecía, un judío que ni siquiera era militar, que era un cómico y que apenas acababa de ser elegido presidente de Ucrania. Y este muchacho joven, llamado hoy en día el presidente Zelensky, se pone al frente de su propio pueblo y le dice a Putin, no nos vamos a rendir, vamos a pelear contra usted. En ese momento entonces Estados Unidos y países como Alemania, Francia, Inglaterra dicen, ok, no podemos mandar soldados, no podemos apoyar abiertamente, te vamos a ayudar por debajo. Y posiblemente ahí es cuando llegan lo mejor de los cerebros de inteligencia militar de Estados Unidos a Ucrania. Y aquel hombre que pensaba que en 30 días iba a ganar esa guerra, en este momento lleva casi 9 meses. Y en lugar de ganar esa guerra, la va perdiendo. Y como dije en uno de los temas que tengo en relación a esta guerra, no hay cosa más peligrosa que el oso herido. Y la profecía a él lo identifica como el oso del norte. Y el oso herido es más peligroso. Porque cuando está herido, el oso está dispuesto
a bañarse en sangre. De ahí, que vale la pena la profecía, dice, y sobre el pueblo recogido de entre las naciones que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra, Saba y Dedán, los mercaderes de Tarsi y todos sus príncipes. Está hablando de países árabes. Y uno dice, en algún momento nos quedamos perplejos, pero bueno, si Israel está viviendo desde el 2020, Israel está viviendo una luna de miel con sus hermanos árabes, lo que en 70 años Israel no había logrado con sus hermanos árabes. De momento, en el 2020, a través de ese pacto que está a la mitad, o sea, falta otro 50% para consolidar ese pacto, logrado por el hijo de Donald Trump, el hijo político, es su yerno. Ese joven judío, cuyo nombre significa el que bajó del cielo, su nombre es Jared Kushner, y que todas las expectativas, aún del mismo Israel, está en que su suegro regrese al poder en el 2024, y que al regresar su suegro va a darle todo el poder a su hijo para que consolide el pacto, que sería ya el pacto de Daniel. Es por eso que en la inmensa mayoría de Israel se ve a ese joven Jared Kushner como potencialmente el gran Mesías que Israel ha estado esperando. De manera que este joven había logrado en el 2020 ese acercamiento, ese pacto y esa luna de miel. Hasta 2 semanas atrás, cuando sorpresivamente Arabia Saudita, con otro de los países árabes, anuncia que se une a Rusia en el asunto del petróleo, que es lo que el presidente de Estados Unidos ha estado luchando para evitar que se dé un desbalance del petróleo, para evitar una recesión. Había ido el presidente Biden en el mes de julio a visitar a Arabia Saudita. Algunos dicen fue a arrodillársele a Arabia Saudita y a suplicarle que por favor no dejara de producir petróleo para sustituir la manipulación que estaba teniendo Rusia sobre Europa en el gas. En aquel momento Arabia Saudita le prometió a Joe Biden que iban a mantener la producción. Pero como en esa gente no se puede confiar, de momento, hace apenas 2 semanas, anunció Arabia Saudita con la OPEC, la Organización Mundial del Petróleo, que se unen con Rusia en la cuestión de menguar la producción del petróleo. Y nos acordamos del caballo negro, el aceite negro. No dañes el trigo ni la cebada. ¿Cuáles son los 2 productos número 1 de Ucrania? Trigo y cebada. Si no dañes el trigo ni la cebada. Y habla del aceite negro. De momento vemos a los países árabes en este momento que ha puesto que el presidente Joe Biden esté preocupado por una recaída del petróleo para este mes de diciembre, a lo más tardar 2023, y se produzca
mientras las alarmas ya están sonando fuertemente sobre Europa para este invierno, en estos momentos. Has reunido tu multitud para tomar botín, es decir, aprovecharse de eso. Algunos dicen que la Unión Europea, que formó con creces el restablecimiento de la gran estatua de Nabucodonosor, para que de ahí surgiera todo el nuevo orden mundial, y los dedos de los pies, cuando cantaban victoria a través de esta pandemia, porque a través de esta pandemia lograron que exactamente los dedos de los pies se unificasen totalmente, nuevo orden mundial. Pero dice Daniel en la profecía, pero en los días de aquellos reyes, así como el barro no se puede mezclar con el hierro, de momento comenzarán a fraccionarse el barro con el hierro. Esta pandemia había consolidado totalmente el nuevo orden mundial. Pero de momento se levanta este país e invade Ucrania, y el barro, que representa la democracia de la Unión Europea y de Estados Unidos, empieza a tener fricciones con el hierro que representa a Rusia y a China, quien abiertamente o se hace de la vista gorda. Hasta hoy en día China no ha condenado a Rusia. Eso provocó que el propio Biden declarase en el mes de junio las palabras que urge reevaluar un nuevo orden mundial. Esas fueron las palabras de él. Urge reevaluar un nuevo orden mundial, porque la estatua se está desmoronando. La visión de Daniel dice, y en los días de aquellos reyes comenzarán a desmoronarse el barro. Así como el barro no se puede mezclar con el hierro, así ellos empezarán. Y en los días de esos reyes, cuando estén esas fricciones, dice, entonces se desprenderá desde lo alto una roca no cortada por mano humana. Eso es lo que nosotros conocemos como el arrebatamiento de la iglesia. Por eso sabemos que nos estamos acercando al rapto en estos momentos. La invasión de este hombre, como muestra esta imagen, ha provocado dolor profundo, lo mostramos ayer. 14 millones de ucranianos lo han perdido todo. Millones de ellos están viviendo como refugiados en estos momentos en los países más cercanos como Polonia y países como Italia y Alemania, que les han abierto sus brazos para que se vengan mientras. Pero eso no quita el dolor de ellos. Eso no quita el dolor de haberlo perdido todo, de haber perdido su rancho, su finca, y vivir ahora a merced de un refugiado. Al mismo tiempo llorando a sus hijos, los ancianos, y las mujeres llorando a sus esposos. Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así ha dicho Yahweh del Señor. En aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, no sabrás tú, vendrás tú de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, al fin de los días, y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando yo sea santificado. Será la derrota final. Los expertos dicen que cuando Europa comenzó a hablar de las Naciones Unidas, la unificación del Estado de Nabucodonosor,
Cuando cayó el comunismo y cayeron los muros de Berlín, los europeos se acercaron con toda su fuerza a Rusia. Y dijeron los europeos, este es el mejor momento de negociar con los rusos. Y los rusos son el máximo productor de gas. Y los europeos se metieron a hacer proyectos gigantescos. Como dice el dicho de los mismos europeos, de los franceses, el gran problema es que agarraron la serpiente, pero por la cola, y dejaron la cabeza libre de la serpiente. Y el peligro de agarrar la serpiente por la cola es que cuando despierta, voltea su cabeza y está listo para morderte e inyectar su veneno. Y por décadas la Unión Europea tenía a la serpiente llamada Rusia por la cola. Los europeos era tanta la billones de billones de billones de billones de dólares lo que había invertido en el gran oleoducto, el más grande en la historia humana, que sale desde Rusia, traspasa todo el Mar Negro, aquí cerquita de aquí, donde estamos, para abastecer a Alemania, a Bélgica, Italia y todos estos países de gas. No creemos que Rusia esté interesado, decían los europeos, en romper algo así. En otras palabras, su propio dicho lo convirtieron en realidad. Agarraron la serpiente por la cola. De momento se viene Rusia y se mete descaradamente sobre Ucrania. Las reacciones no se hicieron esperar en el mundo. La Organización Mundial o las naciones en su totalidad, toda Europa, se unieron junto con Estados Unidos y el mundo libre para castigar a Rusia con poderosas sanciones. Pero entonces, cuando las sanciones empiezan a llegar y la Unión Europea empieza a crear sospecha que a lo mejor podría aceptar a Ucrania en la OTAN, entonces inmediatamente Rusia, ese hombre llamado Putin, dice: si ustedes hacen eso, hablando a los europeos, la serpiente despierta. Si ustedes hacen eso, les voy a cortar el gas. Y se los voy a cortar cuando más lo necesitan. Se asustan. El Parlamento de Bruselas se asusta. Y empiezan las amenazas del gas. Y empieza la crisis en el mismo Europa, que es lo que están previendo en este momento, una recesión sobre Europa. Es lo que se hace a grito ya. La moneda europea empieza a tener un declive histórico. Tan histórico que en este momento la moneda, el euro, está a la par del dólar americano. Eso demuestra que está a grandes voces, camino a una recesión. Las supercompañías abastecedoras de energía en Europa están inflando de una forma desproporcionada los biles de la casa de todos los usuarios. Mirábamos el día de ayer a los españoles pegando gritos al gobierno de España diciendo que se están ahogando con los biles de luz o de energía, que es exagerado los precios que les están llegando. Los alemanes, los belgas, los italianos están pegando gritos, y eso que todavía apenas es una amenaza, porque el tipo está diciendo que si Europa sigue apoyando a Ucrania,
podría cortar totalmente en la parte más cruda, que es diciembre y enero, que es el frío más fuerte aquí en Europa. Y esos son los gritos que se están dando de desesperación en estos momentos. Pero mientras todo esto se está dando, y se habla en este momento que el ejército ruso está perdiendo, porque lo está perdiendo. Las imágenes que hemos visto en las últimas semanas de miriada de rusos abandonando Rusia. Eso no es nada bueno para Putin, porque él está viendo como que su mismo pueblo está presintiendo la derrota. Y al ver todo esto, ha comenzado este miércoles pasado no solo a hacer un simulacro, sino que inició de nuevo la amenaza de ataques nucleares. Por supuesto que los rusos no es que no tienen la capacidad, es que no lo pueden hacer, atacar a Estados Unidos. Porque después de febrero Estados Unidos no va a estar dispuesto a dejar que esos barcos con armas nucleares rusos se acerquen a las costas del Caribe. No lo va a dejar Estados Unidos. Y de una vez le mandó el mensaje y le dijo, ni se atrevan a acercarse aquí. Así es que Rusia sabe que no puede llegar con sus proyectiles tan fácilmente a Estados Unidos, pero sí sabe que puede llegar a la Unión Europea. Y sabe que los europeos están asustados. Sabe que puede llegar a Bruselas, Bélgica, la capital de la Unión Europea. De allí que el Parlamento de Bruselas el día de ayer lanzó inmediatamente una severa advertencia diciendo que hay que luchar, hay que parar urgentemente el tono. Eso fue lo que dijo el Congreso, más bien el jueves. Dijo, hay que parar urgentemente el tono porque este hombre es loco. Y están en estos momentos múltiples de congresistas de la Unión Europea viajando a Ucrania para estar calmando también a Zelensky, diciendo a Zelensky, mejor no salga provocativo porque este tipo es loco. Pero mientras todo esto está pasando, hay una amenaza que podría ser muy creíble en este momento. Déjenme regresar después a esta imagen. Y es que Rusia, no olvidemos que los países totalitarios, esa es la mejor palabra, totalitarios, el totalitarismo como Rusia, China, Cuba, y con todo respeto, no se me sientan enojados los venezolanos, Maduro de Venezuela. Estos elementos, usted nunca puede creer en las palabras de ellos. Además, que siempre están echándole la culpa a otro, porque ellos nunca quieren aceptar sus propias responsabilidades. Es por eso que se les conoce como fuego sucio. De momento sale diciendo precisamente la semana pasada Putin, qué coincidencia, que sale diciendo Putin que sospecha que el presidente Zelensky, con ayuda de la Unión Europea, está construyendo una bomba sucia para atacar a los ejércitos de Rusia.
Por supuesto que eso es una gran mentira. Pero esa es la mentira que ellos están tratando. ¿Para qué? Los expertos, incluyendo los europeos, están sospechando que lo que Putin está preparando ante el olor de su derrota que está previendo, es, en última instancia, no va a usar armas atómicas. Él sabe que no lo puede hacer. Él sabe que si llegara a atacar a la Unión Europea, desaparecería Rusia también. Porque Francia, Gran Bretaña o la OTAN le va a responder con lo más duro. Así que no lo va a hacer. Pero hay una arma de menor envergadura. Por supuesto que él no va a atacar a Europa. Pero en su desesperación ante la derrota que está teniendo frente a Ucrania, ahí está el peligro. Que él podría utilizar armas sucias contra el pobre pueblo de Ucrania. Y después lavarse la mano y echarle la culpa a Ucrania. Decir que Ucrania fue el que utilizó la bomba sucia. Conociendo los mismos europeos que este hombre es mentiroso, decía una noticia que este mismo viernes congresistas de la Unión Europea de aquí de Bruselas han viajado de inmediato a Ucrania para reunirse con el presidente Zelensky y estar supervisando, diciéndole por favor, cuidado, porque este tipo ya está inventando que ustedes tienen armas, que ustedes tienen bombas sucias. Porque los mismos europeos ya sospechan que este tipo lo está haciendo con doble propósito. No sabemos, de acuerdo, habría que leer Ezequiel 39, que no lo vamos a leer esta noche. Pero de acuerdo a Ezequiel 39, los síntomas de esa bomba sucia son exactamente lo que dice Ezequiel 39. ¿Podría la guerra de Ucrania ser el preámbulo del pre-Armagedón? Porque si Rusia ataca uno de los pueblos con bombas sucias en Ucrania, entonces se le va a venir un golpe durísimo a Rusia. Y eso lo va a dejar completamente herido. Así que Rusia va a saber que la peor vergüenza para él y su pueblo es no haber vencido a los ucranianos. Y por supuesto le va a echar la culpa a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque seamos realistas. Toda esta estrategia militar de Ucrania que está triunfando encima del ejército ruso no es Ucrania. Son los cerebros, lo mejor de nuestros militares inteligentes de Estados Unidos detrás allí apoyando a Ucrania. Y Rusia lo sabe. Así es que Rusia sabe que no puede atacar a Estados Unidos. Tampoco puede atacar a la Unión Europea. Y allí está la profecía de Ezequiel 39. Dice, provocaré lo que leímos en la primera parte. Te daré un golpe primero y después vendrás como con carnada. Te traeré a mi tierra. Irás en su venganza. Allí está el peligro. En su venganza decir, ok, no puedo, me han golpeado, no me dejaron conquistar y me han golpeado. Ahora yo los voy a golpear a ellos, pero con la niña de los ojos de ellos. Y hay un pueblo que es la niña de los ojos de Estados Unidos. Y también es el pueblo que sea lo que sea, los europeos le tienen respeto y aprecio. Y ese pueblo es Israel. Y Putin sabe que si golpea a Israel, está golpeando a Estados Unidos y a los europeos más duro, más a Estados Unidos. Y allí puede ser la profecía, el anzuelo. Te traeré
y vendrás tú. Y qué interesante, porque en la lectura tuvimos la mención de Irán. Y en este momento se sabe pública y abiertamente que Irán está metido descaradamente en Rusia, en Ucrania, con los famosos, a ver qué me dicen, drones. Lo que automáticamente hace que ya Irán esté totalmente ya del lado. El grandísimo problema que ustedes no saben es que Irán está ya en la frontera de Israel, a través de Siria y a través del Líbano. En Líbano tiene el ejército de Hezbollah, que está completamente armado, y en este momento Irán tiene total control sobre Siria. Aparte que el presidente de Siria es 100% prorruso. Si bien es cierto, Israel lo ha dicho y lo dice tal vez como para aplacar los miedos de su nación. El primer ministro ha dicho que nunca habían tenido una amistad tan cercana con el presidente de Rusia como lo están teniendo este año. Pero como diríamos los hispanos, ¿se puede ser amigo con el diablo? Y allí está la pregunta entonces. ¿Se puede confiar Israel realmente en este hombre? Los israelíes dicen, tal vez los políticos lo estén haciendo para aclamar al nerviosismo de Israel. Dicen que Putin no solamente es el mejor amigo en este momento de Israel, sino que el hecho de que él cuando quedó, lo abandonó su mamá y todo, cuando niño fue criado por una nana, así le dicen en México. ¿Cómo se le dice? Diría aquí entre nosotros, la que cuida a la señora, una niñera sería, ¿va? Una niñera que crió a Putin, y esa niñera era judía. Que Putin tuvo de niño el cuidado de una mujer judía. Si Israel dice, por todo eso creemos que Putin es la razón por la cual muestra su gran amistad con el pueblo de Israel, pero no olvide el pasaje que leímos. Dice, vendrás tú contra un pueblo que no cree que tú lo atacarás. ¿Se acuerda? Contra un pueblo indefenso, un pueblo que no lo está esperando. Vendrás tú. ¿Por qué? Porque viene herido. Viene herido. Es un hombre malo, el oso herido no importa, no respeta nada. Pero por todo y todo, dicen los expertos, Israel no se está durmiendo en los laureles. ¿Por qué? Porque sabe que ahí están los iraníes, y si los iraníes están metidos en Ucrania y Rusia finalmente recibe, se cree que para el 23 puede ser la derrota total de los rusos en Ucrania. Aparte, que Putin sabe que el presidente de Ucrania es ¿qué? Un judío. Un joven judío que se le ha parado al frente. Y eso hace que Putin pueda tener sangre en el ojo. Además que, aparte del ejército de Estados Unidos, saben los rusos que también ahí está la inteligencia israelí apoyando a su hijo. Así que todos los ingredientes para el pre-Armagedón o la guerra de Gog y Magog se están amasando en este momento. Permita a Dios que estemos equivocados, porque si no, eso quiere decir que estamos a la puerta del arrebatamiento. La Fuerza Aérea de Israel llevó a cabo maniobras militares durante 3 días, simulando una gran batalla. Miren lo que dice aquí, desde el periódico de Israel. Simulando una gran batalla en el frente norte. Simulando una gran batalla en el frente norte, que incluye el Líbano y Siria.
en el simulacro denominado Rosa de Galilea. Aquí estos son los aviones, ahorita. Ayer mismo volvieron a entrar a Siria. Mientras este miércoles Rusia hacía con estos proyectiles que tienen la capacidad de llevar armas nucleares de destrucción masiva, hacía la amenaza abiertamente. Putin ha hecho numerosas acusaciones sin fundamento contra los planes militares de Ucrania, lo que ha suscitado la preocupación en Washington y en Bruselas de que Rusia pueda estar buscando un pretexto para desencadenar una guerra nuclear. Los altos mandos militares rusos lanzaron una serie de acusaciones sobre bombas sucias durante el fin de semana, advirtiendo a sus homólogos estadounidenses que Ucrania estaba planeando un ataque radiológico en suelo ucraniano, es decir, contra las tropas rusas. Esa es la mentira que está usando Putin. El martes Ucrania acusó a Rusia de estar construyendo en secreto bombas sucias en la mayor central nuclear de Europa que ahora ocupan las tropas rusas en Ucrania. Y por eso que viajaron congresistas de Bruselas el día de ayer inmediatamente a Ucrania para, inmediatamente con el servicio de inteligencia, indagar si Rusia en realidad ya está potencialmente preparando eso. Mientras Israel se prepara con lo mejor de sus aviones para tener súper vigilado a Siria en este momento. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, es decir, a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Apocalipsis 11:15. Está hablando aquí ya ese momento profético que estamos llegando. Estamos ante una verdadera amenaza, dice Joe Biden, que no creo que se va a dar en su, ya lo dije, no creo que lo va a usar, pero sí puede, probable, a bomba sucia. Pero que el Armagedón verdadero va a ser al final de la gran tribulación. Y si esto ya lo estamos viendo potencialmente, entonces el arrebatamiento de la iglesia está demasiado cerca. Si el Armagedón ya lo estamos viendo en la vuelta de la esquina, como dijo Joe Biden, y es al final de los 7 años de la gran tribulación. Y olvidémonos de todos esos cuentazos. He tenido suficiente tiempo anoche y hoy en el culto de las 2 de la tarde. Olvidémonos de esos cuentazos, de las 4 más bien, de esos cuentazos que están diciendo un montón de empíricos predicadores en las redes sociales que están confundiendo a nuestros evangélicos, diciéndoles que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, que ya estamos en la gran tribulación, que la iglesia se va hasta el final de la gran tribulación, y diciendo un montón de barbaridades. Olvídese de eso. Lo que sí es seguro es que la iglesia vamos a ver, pues cuidado, ya estamos viendo los pasos del pre-Armagedón, es decir, la guerra de Gog y Magog. No la que hablan de los testigos de Jehová. Estamos hablando de la guerra real, porque esta guerra real habla de naciones específicas, menciona nombres específicos. Lo que quiere decir que no es cuestión espiritual, es real. Y que tiene que ser 7 años antes del arrebatamiento. Eso quiere decir que el arrebatamiento podría estar previo a que se desate finalmente ya en su fuerza este pre-Armagedón, o sea, guerra de Gog y Magog. Puede ser que suceda en medio de esa guerra o puede ser que suceda terminando en esa parte final en que se obliga a un pacto rápido. No sabemos cuánto tiempo. ¿Por qué? Porque nadie puede poner hora y día.
al arrebatamiento de la iglesia. Así que lo que nosotros creemos entonces es que eso está a punto de pasar. Ya estamos en este momento a solo 2 meses que termine este año. Por ahora, los europeos ustedes todos aquí en Europa están respirando tranquilo porque este cambio climático los tiene tranquilos todavía con el gas. Porque deberían de estar mínimo, estaban diciéndome los hermanos de aquí de Bruselas, mínimo 5 bajos, menos 5 pues. Sin embargo, hoy en España estaban anunciando que estaban a 25 grados. Algo histórico, decían los españoles. Así es que este cambio climático hasta el momento los tiene tranquilos. Pero ¿cómo va a ser diciembre? ¿Cómo va a ser enero? ¿Es posible que Putin esté esperando esos 2 meses? Entonces el caballo negro está a punto de vislumbrarse, de verse los resoplidos, no los sueltos, los resoplidos tal vez. Es posible entonces que este 2023 va a ser un año dificilísimo, probablemente si por la víspera se saca el día. Si eso es así, lo mejor es que nosotros como cristianos, porque Jesús fue claro, cuando ustedes vean todas estas cosas, erguíos. ¿Qué quiere decir erguíos? Humíllense. Y vaya si no necesitamos humillarnos, porque estamos viviendo en la sociedad más soberbia ante Dios como nunca antes. Para ustedes que viven aquí en Europa, es normal escuchar a un alemán, a un belga, a un holandés, a un italiano nativo decirle, no necesito a Dios. Así, en una forma fría, se lo dicen a ustedes. No necesitamos a Dios. Esa es la sociedad soberbia que estamos viviendo en este momento. No solamente Europa, sino también Estados Unidos está entrando en esa misma situación. Una soberbia de que no necesitan a Dios. La misma iglesia evangélica está entrando en ese enfriamiento escalofriante que hablábamos ayer, donde nada los está moviendo porque sienten que no me importa. Es decir, que lejos de que esta pandemia los haya provocado al arrepentimiento, los volvió más soberbios. Y ese es el peligro. Ese es el peligro. Porque la gran estatua de Nabucodonosor ha comenzado a quebrarse. Y entonces una piedra, una roca que viene de lo alto está a punto de desprenderse. Mañana en la tarde vamos a hablar. En el segundo culto. ¿Por qué? Me llama en el 2018 y me dice, Antonio, te vas a acordar de nosotros el 25 de diciembre del 2021. Vamos a mandar un supertelescopio al espacio. Va a viajar por 1 mes en el espacio. Y en enero 25, ese supertelescopio se posesionará. Me dijo, recuerda, Antonio, a todos los noticieros vamos a hacerle creer que lo que estamos enviando es para ver las nuevas constelaciones, nuevos planetas. Eso es lo que le vamos a decir a la gente. Pero tú sabes que no es por eso que lo estamos enviando. Pues que les quiero tocar mañana sobre el arrebatamiento y los extraterrestres. Es decir, que todo el panorama, todas las piezas del ajedrez se están acomodando. Y si todas las piezas del ajedrez se están acomodando, entonces ahora entendemos por qué el Señor dijo, cuando ustedes vean estas cosas,
humíllense. Es tiempo de humillar su corazón. 2, poner su mirada arriba. Porque no es la OTAN, no es la Unión Europea, ni es Estados Unidos el que les va a traer la salvación, sino nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. Que el panorama se está dando, por supuesto que se está dando. Y así lo estamos viendo en este momento. El coronavirus avanza. En cuestión de horas, los casos se multiplican en Estados Unidos. 49 de los 50 estados del país. La vida de los estadounidenses se trastoca por la pandemia. Los niños no irán a la escuela. Algunos empleados tendrán que trabajar desde casa. El país entero se adapta a vivir con el coronavirus. De nuevo a todos los neoyorquinos, tomar precauciones. Masivas, entre 100.000 y 200.000 personas podrían morir por el COVID-19 en los Estados Unidos. Ante la pandemia, España limita los desplazamientos de sus ciudadanos, cierra comercios y moviliza al ejército. De COVID-19 y la nueva variante Omicron. Firmara el primer caso de Omicron en los Estados Unidos. Mucho más fácil de pegarse a los receptores de las células de las vías respiratorias. Largest space telescope ever built is poised to launch a new golden age of astronomy. The James Webb Space Telescope is billed as the scientific successor to the Hubble. They can buy their goodies here in the break room by listening to their music. We'll put them going to get a Kit Kat bar. And it's paid for $1.06, guys. So the question again, as we asked you last week, are you ready to be chipped, guys? Let's send it back. Luchamos para tener un total y absoluto control total de la humanidad, tanto de lo religioso, tanto de lo comercial, lo militar. Solo ante Jesús. Solo ante Jesús. No me voy a arrodillar ante ese virus. Me voy a arrodillar, va a ser única. Me voy a arrodillar, va a ser única y exclusivamente a Jesús de Nazaret. A Él sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Pero nunca voy a caer de rodillas ante Él. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender. Porque tenemos que aprender esas palabras de promesa de Jesús. Dije aquí que yo estaré con ustedes todos los días.
día no es muy lejano. O el día que tenga que pasar a su presencia. Muchos cerrarán sus ojos. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de Y al hombre para que abrirlo se arrepienta. ya no estarán sus seres queridos. Así como esta joven está viendo ese estudio en YouTube y de momento cae la Biblia o el libro y la silla queda sola. ¿Por qué no se va a cumplir esto? Son las palabras de uno de los científicos que cito en mi libro Israel al filo de la profecía, quien dijo: si todo el apocalipsis se está cumpliendo, ¿por qué Dios le va a fallar a los evangélicos exactamente en esto? Es decir, todo se está cumpliendo. ¿Cuánto nos queda? Eso solo Dios lo sabe. Pero sí Jesús dijo: cuando ustedes vean esto, es tiempo de humillar su corazón y de elevar su mirada hacia arriba. Le voy a pedir en este momento, todos sin excepción, que inclinen su rostro, ¿sí? Solo inclinen su rostro. Todos sin excepción. Inclina tu rostro. En adoración. Cierra tus ojos y dale un minuto de respeto a aquel que te da la vida, pero que te la puede quitar en todo este resto del año. Mientras están con su rostro inclinado, la siguiente oración la pueden repetir única y exclusivamente aquel joven o aquella jovencita que ha venido invitado esta tarde. Aquel señor o señora que ha venido invitado esta tarde, pero que por alguna razón todavía no es salvo. Yo le voy a pedir a ese joven, a esa jovencita, a ese señor o a esa señora, que si todavía no es salvo, entonces que repita conmigo en silencio la siguiente oración de perdón y salvación que voy a decir. A ver, repitan conmigo. Todo aquel joven, jovencita, que sabe que no es salvo, que aunque su mamá y su papá son cristianos, pero él sabe que no es salvo. A ver, yo te voy a pedir, joven, jovencita, que repitas en silencio allí donde estás esta oración de salvación. Igual usted, señor, o usted, señora, que ha venido, pero que sabe que todavía no es salvo. Igual usted repita conmigo en silencio allí en su banca, como los jóvenes, repita en silencio esta oración en la cual vas a invitar a Jesús a tu vida, a tu corazón. A ver, repitan conmigo: solo los que no están seguros de ser salvos. Digan así: Señor Jesús. A ver, repitan en silencio. En esta noche yo te recibo, diga esa palabra, como mi Señor y el Salvador de mi vida. Y digan esta palabra: acepto en este momento el perdón de todos mis pecados por medio de tu sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Ahora, solo los que están pidiendo perdón nada más, solo los que están repitiendo esta oración, joven, jovencita, señor, señora, solo los que la están repitiendo, repitan 3 veces conmigo esta palabra, 3 veces. Digan así: te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús.
Mientras están orando en silencio, yo quiero hacer una oración especial, pero muy especial. Y quiero depositar en los brazos de mi Señor Jesús la vida de todo joven, jovencita, señor o señora que en este momento acaban de pedir perdón y repitieron una oración para poderlos bendecir. Jóvenes o adultos que acaban de pedir perdón, yo voy a pedir mientras todos están orando que todo joven, señor o señora que acaba de pedir perdón, solo levántame su manito derecha como señal, mientras están orando, como señal que repitió la oración, porque te voy a bendecir en esta noche. Voy a pedir al Espíritu Santo que te me bendiga, y si hay espíritus de muerte lo vamos a reprender. Así que voy a pedir que solo los que pidieron perdón nada más levanten su manito derecha como señal que acaban de pedir perdón, porque te quiero bendecir en esta noche, en esta tarde. A ver, sí, Dios bendiga a los que están. Levanta la mano todo aquel que pidió perdón, joven, jovencita, señor o señora. Si acabas de pedir perdón, solo levanta tu mano porque te quiero bendecir. Ahora voy a pedir a todo el pueblo que se ponga de pie, ¿sí? A todo el pueblo. Y voy a pedir dos cosas. Uno, solo los que levantaron su manito derecha. Y dos, si hay alguna familia aquí, hermano o hermano, que se ha enfriado, que ya no siente deseo de llorar cuando va a la iglesia, que siente que se le ha ido el gozo de la salvación, yo le voy a pedir a esas personas que se sacudan del polvo del anticristo y que salgan de su banca y vengan al altar en señal de restauración. Y voy a pedir a los que levantaron su manito derecha que salgan, ayúdenme a salir, que salgan, vengan para acá porque los quiero bendecir aquí en el altar. Vengan para acá, los que levantaron su manito derecha, vengan, porque los quiero bendecir aquí. Tráiganmelo, vengan para acá. Todo, allá, vengan, tráiganmelos. Aquel hermano, aquella hermana que no siente deseo de llorar, vengan para acá, vengan muchachos, vengan mi hijo, ayúdenle aquí, pasa. Bueno. ¿Hay alguna hermana que ya se ha enfriado, que se ha desmotivado? ¿Quieres sacudirte del polvo del anticristo y decir, ¿sabes qué? Yo no soy de los que me voy a quedar, yo soy de los que me levanto? ¿Quieres pasar al altar? Ven al altar. Ahora voy a pedir al pueblo de Dios que extienda sus manos y vamos a ministrar la vida de estos dos jóvenes y esta adulta que ha venido al altar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en el santo bendito nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, depositamos la vida de estos dos jóvenes, Señor, y de mi hermana en tus manos. Son suyas, mi Señor, porque usted las compró en la cruz del Calvario. Por eso esta noche, Señor, pedimos, Padre, que extiendas tu tabernáculo sobre ellos, y que si hay espíritu de muerte, Padre, en el nombre de Jesús, le prohibimos a ese espíritu de muerte a estar cerca de ellos, porque desde ahora ellos entran en protección tuya, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Demos un aplauso, acción de gracia.